Desde siempre la vida de un niño es una vida que va deprisa, ya sea en la actualidad o en la época de las haciendas, rumbo a la escuela o rumbo a una jornada de trabajo. Siempre está llena de color, de fantasía, llena de esperanza. A pesar de momentos tristes o hasta maltratos, un niño siempre encontrará la forma de ser feliz. Los niños que vivieron dentro de la hacienda de San Nicolás el Grande les tocó una vida muy dura, muy difícil. Ya desde que muy temprana edad, hablo de los 4, 5 años, 6 años, tenían que olvidarse de los juegos para dedicarse a las labores que eran encomendados. Por ejemplo, los mandaban de coleadores con algún pastor, es decir, se convertían en sus ayudantes del pastor para arrear el ganado, pero en realidad a veces eran tan pequeños que no le eran útiles al pastor. Inclusive hay anécdotas que el pastor decidía amarrar al niño en un burro para que no se perdiera, porque era muy pequeño. La intención del administrador muchas veces era que no hubiera manos ociosas y que no fueran a la escuela los niños de los peones. El pretexto era pues mandarlos a trabajar. Otras actividades que hacían los niños, por ejemplo, cuando ya era la época de la siembra, los niños iban detrás del arado cuando se cajoneaba, por ejemplo, para ir desterrando las milpas que quedaban tapadas o para aterrarlas en el caso cuando no les llegaba suficiente tierra con sus piecitos, tenían que acercar la tierra hacia las milpas. Por ejemplo, mi papá me platicaba una anécdota que desde los 4 años tuvo su primer trabajo. Su primer trabajo consistía en llevar la leche del establo hacia la cocina. Lo difícil para él era que era una cubeta bastante pesada, que no la podía subir por las escaleras, tenía que irla subiendo de escalón por escalón. Ese fue su primer trabajo, aunque también fue coleador y ya más grandecito, pues también trabajó en las labores del campo. Pero no solamente era el trabajo, era con el mismo horario que tenían los adultos, que era de 6 a 6, o como decían en aquella época, de sol a sol. Aquí no había edades, todos trabajaban las mismas horas. Pero no solamente era el trabajo, sino el maltrato de los que los niños eran sujetos, ya que se les trataba con mucho rigor. Y por cualquier motivo, desde el punto de vista de un capataz, o inclusive a veces de los papás, pues un chicotazo era la mejor llamada de atención que podía tener un niño. Recuerdo una anécdota que me platicaron cuando entrevisté a algunas personas para mi libro. Comentaban que estaba un grupo de niños platicando y de repente llegó un capataz un poco enojado y le dice a un niño: a ver, niño, cántame el Ave María. Entonces cuando el niño empieza a cantar el Ave María, como es normal, todos los demás niños pues soltaron la risa, les dio risa, vieron divertido que el niño cantara el Ave María. Entonces el capataz agarró a uno de estos niños y le soltó un chicotazo, le preguntó: ¿por qué te ríes? Y obligó al niño también a cantar el Ave María. Cuando el niño llega a su casa y el papá se da cuenta del golpe que trae, le pregunta qué le pasó, el niño le comenta que le pegó el capataz. Cuando va el papá a hablar con el capataz, a preguntarle por qué le pegó, y cuando el capataz le comenta que porque se rió mientras que el niño cantaba el Ave María, el papá, en lugar de defender al hijo, agarró el chicote y le soltó otro al niño. Y no es porque no los quisieran, simplemente era otra mentalidad de los papás, creían que era la manera correcta de orientar y de educar a los hijos. Y esa es la vida que a ellos les tocó vivir. Las niñas tenían que levantarse desde las 3, 4 de la mañana al parque de las mamás para elaborar los alimentos para sus papás, que ya para esa hora ya estaban trasladándose al campo. Alrededor de las 9, 10 de la mañana llegaba el tlacualero. Ese era un personaje que llegaba a la hacienda con sus mulas para recoger todos los desayunos para todos los peones que iban para el campo. Entonces, las mujeres, una de sus principales obligaciones de la mujer era tener listo el desayuno para su esposo. Y las niñas contribuían en esta labor porque era muy difícil, porque no era solamente hacer los alimentos, sino era cómo lo hacían. Guisaban en un tlecuil.
tenían que preparar el tequil desde muy temprano, y para elaborar las tortillas tenían que martajar el maíz. Es decir, eran muchas horas hincadas frente al metate, pues martajando el maíz para poder elaborar las tortillas. Entonces eso hablábamos de muchas horas solamente para hacer el desayuno. Y obviamente tenían otras actividades como la limpieza, el recoger leña, etcétera. Y así se les iba el día a las niñas que también, al igual que el par de las mamás, trabajaban arduamente por el bienestar de su familia. Por supuesto que cada trabajo pues tiene su recompensa. Y aunque aquí era muy poco, hablamos de la paga, a lo que le llamábamos raya, aunque era muy poco para los niños, para ellos era mucho. Por ejemplo, si llegaban a la tienda de don Eliseo y le decían, me da 5 centavos de pan, y les daban 3 panzotes grandotes. O perdían, me da 1 centavo de desperdicio, y el desperdicio eran los trozos de dulce, y les daban un puñado de dulces en su sombrero. Entonces en esos momentos los niños eran felices y se olvidaban pues, de todo lo que les había costado ganarse esos cuantos centavos. Así era, y así era la vida. Eran tan pobres, pero los niños con eso eran felices, con esos pocos centavos que tenían, pues bien ganados, muy bien ganados. Mi papá me platicaba que era tan pequeño que cuando le entregaban su monedita en el despacho los domingos que los mandaban traer, al mencionar su nombre él tenía que pasar a recoger su moneda, pero era tan pequeño que no alcanzaba el mostrador y tenía que con su mano tentear a ver dónde se encontraba la moneda para agarrar la moneda. Así era el día de cada uno de los niños en la hacienda de San Nicolás el Grande. A diferencia de otras haciendas, en San Nicolás el Grande se corrió con la suerte de tener una escuela. Esta se llamaba Escuela Rural Federal, donativo artículo 123. No podían asistir todos los que quisieran a la escuela, había restricciones. Había 2 turnos, que era el turno matutino y el turno nocturno. En el primero asistían pues los hijos de los mayordomos, los hijos del administrador, de los empleados de la tienda, de la casa grande, y en la noche, en el turno nocturno, podían acudir los niños que estuvieran en edad escolar, siempre y cuando primero cubrieran su horario de trabajo, es decir, hasta las 6 de la tarde llegaban a su casa a cenar y de ahí se iban a la escuela. Pues muchos de ellos ya llegaban cansados, inclusive pues les vencía el sueño ya dentro de las clases. Sin embargo, pues era un gran momento para los niños porque les daba la oportunidad de olvidarse de los maltratos, de olvidarse del trabajo arduo de todo el día y tener la oportunidad de convivir con niños y ser ellos, como son los niños, traviesos, inquietos, juguetones. Y tenían 2 cómplices en ese momento, que eran sus profesores, que a decir de todas las personas mayores que yo entrevisté, pues eran personas muy buenas, muy nobles, que se preocupaban mucho por los niños y que realmente los recuerdos que tienen de esos profesores pues son muy buenos y los recordaban con mucho cariño. El profesor se llamaba Enrique Mayor Gabeles y la maestra se llamaba Esperanza Valenzuela. De hecho nos platican que se conocieron ahí los maestros, se hicieron novios y posteriormente se casaron. Y aquí surgen anécdotas, también les voy a platicar una anécdota, pues a mí se me hace divertida porque nada más es cuestión de que ustedes se lo imaginen. Estaba la maestra dando clases, la maestra Esperanza, y obviamente los niños haciendo travesuras, como sabemos todos los hicimos en un momento dado. Entonces un niño acusa a un compañero, maestra, mire lo que están haciendo. La maestra castiga a este niño levantándole las manos y poniéndole una carabina vieja que andaba por ahí con las manos abiertas. Entonces cuando la maestra voltea para continuar con la clase, este jovencito le apunta con la carabina como si le fuera a disparar, guiña el ojo y todo, y hace el gesto de disparar y todos los niños sueltan la carcajada. Maestra, mire lo que está haciendo. Y la maestra lo regaña, le llama la atención,
voltea el niño, la maestra para dar sus clases, y el niño le empieza a hacer gestos y muecas a la maestra, y todos los niños nuevamente soltaban la carcajada. Esta anécdota también me dice algo importante, que a pesar del cansancio, a pesar de la vida tan dura que llevaba, pues los niños eran traviesos y eran juguetones y trataban de distraer esos malos momentos, pues a través de lo que hace un niño, a través de sus travesuras. Las niñas, para poder ir a la escuela, tenían que primero pasar a hacer sus quehaceres, se iban a la escuela y regresaban a continuar con sus quehaceres. Yo creo que la escuela fue una parte importante para los niños que tuvieron la oportunidad de ir, porque se olvidaban de esos malos ratos y les daba la oportunidad de ser niños. Pero no era la única momento en que los niños podían disfrutar y ser felices. El día domingo, que era su día libre, se puede decir, tenían una obligación, todos los habitantes de la hacienda, que era asistir a misa. Eso era una rutina obligatoria y tenían que asistir porque se les inculcaba mucho la cuestión religiosa, tanto a los niños como a los adultos. Y por supuesto, pues la fe era parte de lo que les daba la fortaleza a los habitantes de la hacienda de San Nicolás y lo que les daba esperanza en el futuro. Después de misa era su rato libre, tanto de los niños como de los adultos. Entonces los adultos muy frecuentemente iban al frontón a jugar, o jugaban rayuela, o jugaban baraja. Pero en el caso de los niños, no siempre tenían el permiso o el derecho por parte de sus papás de jugar. A veces muchos papás consideraban que el juego era inútil, entonces los mandaban a hacer actividades como por ejemplo ir a recoger leña, o aprovechaban para sembrar su piojal. El piojal era un pedazo de tierra de algunos surcos que se les asignaba a cada peón para que lo pudieran sembrar ellos en sus ratos libres, y la cosecha pues era para ellos. Entonces no siempre hubo niños, y desgraciadamente tendríamos que aceptarlo, hubo niños que nunca conocieron lo que era un juego. Pero afortunadamente no fue la regla, sino más bien fue la excepción. La mayoría de los niños tenían la oportunidad de jugar, y a través de esos juegos, pues olvidarse de los maltratos, olvidarse de los sentimientos que les podría crear un trabajo arduo o el maltrato de los adultos. Y yo quisiera comentarles algunos de los juegos que los niños practicaban en aquella época. Cuando los niños tenían un rato libre, practicaban algunos juegos. Por ejemplo, algo que se me hace muy curioso, había lo que le llamaban ceniceros, que era unos montones de ceniza de todas las amas de casa. Sacaban la ceniza de su plecuil y se iban amontonando de tal manera que se hacían unos montones muy altos de ceniza. Cuando llovía, estas se compactaban y entonces los niños lo agarraban de resbaladillas. Ponían una lámina o un cartón y desde abajo con un lazo se subían algunos niños, los más pequeños, a la lámina y le daban el jalón y se divertían. Sí, pero también había juegos organizados. Por ejemplo, jugaban cuartas. Cuartas era lo que los niños jugaban, algo así como la rayuela, pero lo jugaban con corcholatas. Hay que recordar que los refrescos venían con unas tapas que eran de un material como aluminio, y las aplastaban y quedaban con una especie de moneda, y entonces y el juego consistía en estrellarlas en la pared, y el contrincante, al estrellar su corcholata en la pared, si quedaba una cuarta de distancia del contrincante, entonces se quedaba con su corcholata. Otro juego era el tejo, que era un juego muy parecido a lo que nosotros conocemos ya como el avioncito. Sí, yo creo que fue el precursor de ese juego. Y no era la misma forma de un avioncito, era otra forma un poquito más tosca. Pero se practicaba igual, cuando se llamaba tejo, porque tenían un pedazo de teja
o de tejo con el que iban avanzando cada cuadro. Jugaban también a las canicas. Los juegos que practicaban era el ron, el rollito y uno que le llamaban Cincinnati, que era un círculo donde ponían las canicas en el centro y tenían que ir sacando, cada canica que sacaban pues era de su propiedad. Pero las canicas eran de cemento. Ya existían las canicas de vidrio, pero no estaban las posibilidades de la mayoría de los peones o de los niños de los peones comprar esas canicas. El que tenía canicas de vidrio era porque su papá era de dinero. Así es que las canicas eran de cemento. Y así, con el horario de trabajo de 6 a 6, después de tantas horas bajo el sol, del maltrato, de la escuela, pues llegaba la noche. Y junto con ella, pues la reunión de la familia completa alrededor del precuil para la hora de la cena. Ese preciso momento era el único en el que se podía considerar ese grupo de personas una familia. Era el único momento en que tenían la oportunidad de platicar, de abrazarse, el único momento en que los niños tenían la seguridad de que eran parte de algo, que había quien los protegía. Y por supuesto, llegaba la noche, y llegaban con ese cansancio, pues se acostaban en su petate, esperar el día siguiente para nuevamente continuar con sus labores del día. Cuando escribí mi libro, Quien no conoce nada, no ama nada, historia de la comunidad de Benito Juárez, tuve la oportunidad de entrevistar a varias personas de la tercera edad. Y cuando me estaban platicando sus anécdotas, la vida que habían llevado aquí dentro de la hacienda de San Nicolás, yo me di cuenta de algo, del brillo de sus ojos. Ese brillo que proporciona un bonito recuerdo. Cuando de manera nostálgica extrañas el pasado. Me daba cuenta que a pesar de lo duro que había sido su vida, a pesar de los maltratos de los que habían sido sujetos, no veían su niñez y la vida dentro de la hacienda de San Nicolás como algo malo. Al contrario, se sentían orgullosos de la vida que habían llevado. No tenían rencor hacia los adultos, porque ellos creo que consideraban que era lo correcto. Su vida, como ellos lo dicen, fueron felices. Y eso a mí solamente me hace pensar que ese orgullo de esa vida que llevaron es porque se formaron niños, que se formaron adultos responsables, adultos honestos. Y que hoy día me da la certeza de decir que las personas que fundaron nuestro pueblo eran hombres de bien, hombres nobles en los que se podía confiar. A pesar de la vida de miseria, maltratos y esclavitud que vivían los niños en la hacienda de San Nicolás el Grande, no dejaron de ser niños. Aquellos seres que ríen, que juegan, que hacen travesuras, que saben tener lindos momentos que al unirlos, no nos queda más que decir que la infancia es un milagro en constante movimiento. Y así entre risas y lágrimas, entrelazaron aprendizajes que forjaron a grandes hombres y mujeres, que lucharon para ser libres.